En el día de hoy quiero compartirles un debate entre el ateísmo y el cristianismo, un debate que hace muchos años atrás me inspiró a profundizar mucho más en mi fe. Es uno de esos debates en los cuales te quedas tan absorto en la información que se te está brindando por ambas partes que se te generan cientos de preguntas. Pues bien, este debate se da entre dos figuras muy representativas del ateísmo y del cristianismo. Por parte del ateísmo tenemos al profesor Richard Dawkins, que es un biólogo o que era un biólogo evolutivo que se caracterizaba por su acérrimo ateísmo. Y por parte del cristianismo tenemos nada más y nada menos que al doctor John Lennox, matemático y conferencista archiconocido en el mundo cristiano. Ambos estuvieron trabajando en la Universidad de Oxford, por lo que era de esperar que en algún momento se iban a enfrentar. Era solo cuestión de tiempo y pues bien, llegó el momento indicado y se enfrentaron en un debate que giró en torno a un libro que había publicado Dawkins, el cual se titulaba El espejismo de Dios. De hecho, el título de este debate que voy a estar compartiendo, al cual voy a estar reaccionando, es The God the Solution Debate, o en español, Debate del engaño de Dios. Este debate, mis hermanos, está para chuparse los dedos. Créanme, no tiene desperdicio alguno, así que les recomiendo que lo puedan ver de manera íntegra posteriormente, porque obviamente yo no lo voy a comentar, no voy a reaccionar completamente a él, ya que es bastante extenso. Voy a reaccionar solamente a una porción de aproximadamente 2 minutos que me pareció muy significativa. Este debate tiene momentos muy épicos, muy buenos, pero este en específico me parece, mis hermanos, el momento más icónico, más épico de este debate, en el cual el profesor John Lennox deja en evidencia el ateísmo de Richard Dawkins. Les comparto pantalla y veamos de qué se trata. Pues bien, aquí tienen en pantalla al moderador de este debate, que ha estado haciendo algunas citas del libro de Dawkins y ahora le está pidiendo al profesor que por favor exponga lo que quiso decir específicamente en esta cita. Pues bien, escuchemos al profesor Richard Dawkins. Would you care to elaborate? Yes. First, I'd like to respond a little bit to what John said on the previous occasion. I feel happier if we could have a bit more of a dialogue rather than this. When you say faith is rational and evidence-based, I mean, if that were true, it wouldn't need to be faith, would it? I mean, if there were evidence for it, why would you need to call it faith? You'd say just evidence. And when you said that Bueno, por el contexto de la cita que había dado anteriormente, como mencioné, el moderador, lo que está queriendo decir Richard Dawkins en este momento es lo siguiente. Mira, la religión y la ciencia no se superponen. La ciencia se basa o busca la evidencia, mientras que la religión se basa o se construye a partir de la fe, que Richard Dawkins durante todo el debate está comparando con una especie de superstición. Este planteo, mis hermanos, es el mismo que podemos encontrar en las redes sociales por parte de muchos ateos, con algunos matices que ciertamente difieren un tanto, pero casi es una copia calcada de lo que está diciendo en este momento Richard Dawkins. Y este planteo pudiera parecer a priori muy justo, muy interesante, muy inteligente, pero lo cierto es que lógicamente hablando, no se sostiene. Primero partamos de una verdad. Y es que Richard Dawkins debería concentrarse en que no está hablando con alguien que defiende todas las religiones del mundo. Y por ende, cuando él va a hablar con un cristiano o va a debatir con un cristiano, tiene que atender al concepto que tiene el cristianismo en cuanto a la fe. Es cierto que usted puede encontrar en otras religiones la fe asociada con una serie de supersticiones, pero en específico en el cristianismo, cuando vamos a hablar de la fe, el concepto, la definición que maneja el cristianismo de fe, perdóname, pero no tiene nada que ver con supersticiones. Por ende, creo que aquí Dawkins está partiendo de un error, está partiendo de un problema, y esto lo va a detectar John Lennox y lo va a aprovechar muy bien. Pero sigamos escuchando a Richard Dawkins. That faith in relativity, in Einstein's theory of relativity is evidence-based. That, of course, it is, but the evidence is all important. I mean, Einstein's predictions fit in with observed fact and with a whole body of theory, whereas we only need to use the word faith when there isn't any evidence. Bueno, aquí lo que está haciendo Richard Dawkins es lo siguiente. Perdón, el planteo es el siguiente.
Mira, la palabra fe o el concepto fe lo utiliza el cristianismo solo y cuando no hay evidencias. Por lo tanto, hay una diferencia muy marcada y una contraposición entre lo que es la fe y lo que son las evidencias. Aquí Dawkins está queriendo mostrar cómo que la fe que tiene el cristianismo no se vale de la evidencia. Esto, mis hermanos, otra vez es un craso error, porque aquí lo que intenta presentar Richard Dawkins se conoce como una falacia lógica. El nombre de esta falacia lógica es falsa dicotomía. Aquí el profesor Dawkins está queriendo contraponer la fe y la razón. En otras palabras, está queriendo decir, miren, ustedes cuando tienen huecos en su cristianismo, cuando hacemos buenas preguntas, ustedes intentan rellenar esos huecos con la fe, que no es más que una especie de superstición. Por lo tanto, siempre que haya evidencia, no habrá fe. Y por consecuente, cuando hay fe, no hay evidencias. El cristianismo no se vale de la evidencia. Eso es lo que está intentando decir Richard Dawkins. Pero para aumentar o digamos para enfatizar aún más su punto, él está también citando, por ejemplo, la fe que se puede tener, que había mencionado anteriormente John Lennox, en, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein. Y él está diciendo sí, porque la evidencia es muy importante. Él está queriendo acentuar la importancia de la evidencia para lo que podemos o no creer, y por consecuente está estableciendo esta falsa dicotomía entre la fe y la razón. Está queriendo decir que los cristianos, cuando hablamos de fe, los cristianos cuando empleamos la palabra fe es porque no tenemos razón alguna para una creencia o una práctica, es porque no tenemos ninguna evidencia que avalen nuestras costumbres, nuestras prácticas o nuestras creencias. Esto obviamente, como dije anteriormente, es una falacia lógica, falsa dicotomía, y a alguien de la talla de John Lennox no se le va a escapar esta falacia lógica. Y miren, mis hermanos, qué tan hábilmente y qué tan sencillo John Lennox va a desarmar todo lo que ha dicho hasta ahora Richard Dawkins. Escuchen lo que va a decir John Lennox. I presume you've got faith in your wife. Is there any evidence for that? On Yes, which you plenty. base it? Yes. Plenty of evidence. Ay, lo atraparon. Lo atraparon y bien atrapado. No sé, mis hermanos, si se percataron, pero con una sola pregunta, es increíble, con una sola pregunta, que a priori parece extremadamente simple, John Lennox acaba de dejar en evidencia todo el planteo de Richard Dawkins. Mis hermanos, este proceso o esto que acaba de hacer John Lennox puede parecernos muy simple, pero lo que hizo el doctor fue lo siguiente. Primero entendió en un lapso pequeño de tiempo el planteo que estaba compartiendo su adversario. No solamente lo entendió, sino que detectó dónde estaba la falla de dicho planteo y además pudo presentar un ejemplo práctico a través del cual dejar en evidencia a Richard Dawkins y el planteo que estaba haciendo como ateo. Este proceso, mis hermanos, a la mayoría de los mortales nos llevaría un buen tiempo, pero a ciertas personas que se mueven en un círculo muy distinto al de la mayoría de mortales, pues no les es tan difícil detectar ese tipo de falacias y en un abrir y cerrar de ojos presentarte una muy buena refutación con simples palabras. Noten que Richard Dawkins habló casi por espacio de un minuto y John Lennox solamente hizo una pregunta, y con una pregunta puso, mis hermanos, en jaque, puso a tambalear todo lo que había dicho, todo lo que había hablado Richard Dawkins, y les voy a explicar por qué. Lo que estaba planteando Richard Dawkins es lo siguiente. Miren, la fe del cristianismo es irracional, es ilógica porque carece de evidencia. Pero esto, mis hermanos, es un error, como una catedral, como siempre digo, porque la fe del cristianismo no nace en el vacío, no se sustenta en la nada, no es supersticiosa. Por el contrario, la fe cristiana se vale de mucha evidencia, de apabullante evidencia, debo decir. No solamente, por ejemplo, cuando hablamos de argumentos como el de la causalidad, la moral, etc., sino, por ejemplo, en relación a la propia resurrección de Cristo o al propio testimonio de la vida de los apóstoles, que es evidencia apabullante. Si ustedes, mis hermanos, se detienen a ver cómo los apóstoles, en una primera instancia, al ver
que su maestro había recibido muerte, que su maestro había fallecido, como los apóstoles no solamente negaron a Cristo, se alejaron del llamado que éste les había hecho y decidieron regresar a sus antiguas costumbres de pesca y demás, sino que después pueden ver, mis hermanos, cómo su vida cambió a tal punto que estuvieron dispuestos a morir sin chistear, sin quejarse, sin renegar, a causa de que estaban convencidos plenamente de la identidad de Cristo, que estaban completamente convencidos de que Cristo era el Hijo de Dios, que lo que habían estado viendo, que con la persona que habían estado compartiendo era el Hijo de Dios, era Dios mismo encarnado. Pero es que además, mis hermanos, si ustedes se ponen a pensar, lo que Cristo hizo durante su ministerio y lo que los apóstoles hicieron durante su ministerio es avalar sus ministerios con evidencia, con una serie de hechos portentosos, de milagros que eran irrefutables, que eran evidencias irrefutables, que eran evidencias que dejaban, mis hermanos, atónitos a los que estaban escuchando, porque ellas precisamente mostraban que el mensaje que ellos estaban compartiendo venía precisamente de Dios, que ese mensaje era divino y no era cualquier cosa lo que ellos estaban comunicando, que Cristo no era simplemente un ser humano, que Cristo no era cualquier persona, sino que era el Hijo de Dios, y que el mensaje que Él les había legado a estos apóstoles era poderoso, tenía poder, puesto que era un mensaje divino. Por tanto, si algo, mis hermanos, no fue y no será el cristianismo, es supersticioso. Si algo no fue y no será el cristianismo, mis hermanos, es hueco, es irracional. Si algo no es y no será la fe cristiana, es irracional, es incongruente, insostenible. Por el contrario, la fe cristiana se vale de mucha evidencia, porque no surge en el vacío, no surge en la nada. Por el contrario, surge a partir de una serie de testimonios, de una serie de obras, señales, etcétera, que no solamente ha dejado Dios en toda la creación, sino también durante su encarnación, y también los apóstoles que este mismo Cristo, ese mismo Dios, ha encomendado. Por tanto, considero que este ángulo que eligió Richard Dawkins para intentar, digamos, que contraponer el cristianismo o la postura cristiana de John Lennox fue totalmente desacertado, y te voy a explicar por qué aquí se llevó tremenda papiada. El primer error que comete Richard Dawkins en esta pequeña porción de este debate que les he compartido es que cae en una falacia lógica conocida, como dije anteriormente, como falsa dicotomía. Él está presentando una falsa dicotomía entre la fe y la razón, como si éstas no se relacionaran. Él está queriendo mostrar cómo el cristianismo o la fe cristiana parte desde la nada, parte desde la superstición, el vacío, porque carece de evidencia, lo cual es totalmente falso. Y John Lennox le está demostrando que tanto cristianos como ateos utilizan la fe en la vida diaria, y no todo se puede probar con el método matemático o científico. El segundo error de Richard Dawkins en este debate, en esta pequeña porción que les he compartido, es responder a la ligera. Si ustedes se dieron cuenta, John Lennox le hace una pregunta extremadamente propia y extremadamente interesante para el planteo que estaba compartiendo Richard Dawkins. El profesor Lennox le pregunta: ok, tú dices que la expresión fe solo es utilizada en el cristianismo cuando no hay evidencia. Perfecto. ¿Tienes tu fe en tu esposa? A lo que Richard Dawkins, a la ligera, sin pensar, responde que sí. Y agrega incluso que tiene mucha evidencia para sostener esa fe que le tiene a su esposa. Es que no se está dando cuenta, mis hermanos, que se está refutando en tan solo un minuto. No se está dando cuenta que por mucho que él haya hablado con una sola pregunta, John Lennox le está dejando en evidencia. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque John Lennox fue capaz de entender el planteo, fue capaz de detectar el error y fue capaz de poner un ejemplo práctico en el cual no se aplica lo que Richard Dawkins estaba queriendo compartir, estaba queriendo decir, ya que él manifestaba que la fe solo es utilizada en el cristianismo cuando no hay evidencia, pero ahora pasa a decir, él como ateo pasa a decir que puede tener fe en su esposa porque tiene evidencia. Por fin, no estabas diciendo que la fe solo se utiliza, solo se emplea cuando no hay evidencia. ¿Cómo ahora vas a decir que tú tienes fe y tienes evidencia para respaldar esa fe? No se puede ser más incongruente. No te pueden papiar más rápido que lo que lo han hecho. ¿Cómo te vas a refutar a ti mismo tan rápido en tan solo un minuto? Aquí, mis hermanos, Richard Dawkins tiene un problema serio.
porque él estaba queriendo resumir o llevar a lo absurdo la fe cristiana, diciendo que es irracional, que no se vale de la evidencia y que por tanto no es válida, debe ser descartada porque no puede ser probada a través del método científico o el método matemático. Ese es otro error, mis hermanos, de Richard Dawkins en este debate. Él estaba exigiendo al cristianismo una vara, un baremo que él mismo no se aplica en su vida diaria. Me explico. Él estaba exigiendo durante todo el debate a John Lennox que debería mostrar esa fe o debería avalar esa fe cristiana a través del método científico, a través del método matemático. Pero lo que no está teniendo en cuenta en primer lugar es que no todo en la vida se puede, mis hermanos, avalar a través del método matemático o el método científico. Hay muchísimas cosas que no se pueden avalar de esta forma y que el método científico y el método matemático no son los únicos métodos para llegar al conocimiento de ciertas verdades o para llegar a obtener ciertas verdades. Que de hecho, la confianza o la fe que tenemos en nuestras relaciones interpersonales parten a partir de la experiencia, de señales, del compartir que tenemos mutuamente, que no se puede demostrar a través del método científico o del método matemático. ¿Se imaginan ustedes, mis hermanos, que cada decisión que fuéramos a tomar en la vida tuviéramos que tener en cuenta el método matemático o el método científico? Nos volveríamos locos. Nadie decidiría absolutamente nada. Pero es que esto es irreal. Tanto los cristianos como los ateos en nuestra vida diaria tomamos, mis hermanos, ciertas decisiones sin tener en cuenta el método científico y el método matemático porque no son aplicables. Hay muchas cosas en la vida que el método matemático y el método científico no pueden abarcar, no pueden abordar. E intentar, mis hermanos, exigirle al cristianismo o a la fe que profesa el cristianismo un baremo, un estándar que tú no eres capaz de aplicarte en tu vida propia, en tu vida diaria, ni siquiera eres capaz de aplicarte en la relación que tienes con tu esposa, pues te deja en evidencia. Tú acabas de decir que la fe solo puede ser empleada cuando no hay evidencia y ahora acabas de decir que tienes fe en tu esposa y que tienes evidencia que te respalda. Pues tienes un serio problema, mi amigo. Tienes un serio problema, Richard Dawkins, al igual que tiene un serio problema todo el ateo que emplee, que utilice este mismo tipo de planteos. A ver, mis hermanos, aquí habían dos opciones posibles para Richard Dawkins. La primera, la que él escogió, es seguir hacia adelante, porque ahora vamos a ver posteriormente en el otro minuto que les voy a compartir de este video que el hombre no entiende que lo acaban de, o no acepta, perdón, que lo acaban de sorprender, que lo acaban de atrapar, que él mismo se está refutando con una simple pregunta, lo han dejado en evidencia y continúa y sigue hacia adelante y por ende, mientras más siga, más se va a meter en el lodo y más refutado, más papiado va a ser. La segunda opción, mis hermanos, era por ejemplo haberle dicho a John Lennox, por favor desarrolla más el punto para entenderte mejor y cederle la palabra. Y mientras John Lennox iba desarrollando su punto, que obviamente iba a ser un duro golpe de realidad, esto al menos le daría tiempo a Richard Dawkins para haber pensado, para haber reflexionado y replantear su posición. Y decir, mira, es cierto, me equivoqué un poco en cuanto al concepto que estaba manejando de fe, vamos a replantearlo y a partir de aquí vamos a continuar con la discusión, con el debate. Pero no, asumió la postura que asumen la mayoría de ateos. La mayoría de ateos, mis hermanos, cuando usted le da un duro golpe de realidad, cuando usted le demuestra que muchas de las decisiones que ellos toman no tienen en cuenta el método matemático o el método científico, sino que se valen de la evidencia razonable, que es la misma que emplea el cristianismo en cuanto a la fe, pues mis hermanos intentan en la mayoría de casos hacer lo mismo que está haciendo Richard Dawkins. No importa que me estés papeando, sigo hacia adelante y no me vas a hacer cambiar de idea. Bueno, cuando mínimo deberías analizar, deberías reflexionar en lo que se te está planteando. Cuando menos deberías tener en consideración la postura contraria, porque si se te está brindando un buen planteo, si se te está brindando una buena respuesta, deberías considerar lo que la otra persona, lo que el cristiano te está planteando en este momento. Si hay evidencia, razones y señales, pues lo que tenemos es evidencia razonable y hacemos bien en creer, que es exactamente lo que hacemos los cristianos con la fe.
no basamos nuestra fe pura y esencialmente en las evidencias, pero sí nos valemos de ellas porque son muchas. En la creación Dios ha dejado evidencia de su existencia y a través de la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo y el testimonio de los apóstoles y el cambio de vida que tuvieron, mis hermanos, Dios nos ha dejado muchísima, apabullante evidencia para todo aquel que quiera abrir sus ojos a la verdad. En otras palabras, lo que John Lennox le está mostrando con esta pregunta tan sencilla pero interesante a Richard Dawkins es lo siguiente: mira, todos nos valemos de evidencia razonable, incluso tú en la relación matrimonial te vales de evidencia razonable, así que está bien. Si te vales de evidencia razonable, está bien, pero lo que no puedes pretender es que todo gire en torno o todo tenga que ser demostrado a través del método científico o del método matemático. Porque les voy a dar un ejemplo, mis hermanos. ¿Ustedes creen que Richard Dawkins o cualquiera de nosotros puede probar científicamente o puede probar a través del método matemático que su esposa lo ama? ¿O puede probar la fe y la confianza que le tiene a su esposa? De hecho, no puede saber ni siquiera lo que piensa su esposa. A lo más que puede apelar es a lo que su esposa dice que piensa de él, a lo que su esposa le comunica que piensa de él, a lo que su esposa dice que siente por él. Pero al final del día, mis hermanos, no puede probar matemáticamente o a través del método científico qué es lo que piensa y siente su esposa por él. Y por tanto, ¿cómo vas a pretender juzgar el cristianismo, la fe cristiana, con un baremo o con un estándar que tú mismo no te aplicas en tu vida cotidiana, en tu vida diaria? Mis hermanos, lo que ha hecho John Lennox es exponer de manera muy hábil, muy inteligente, el problema o las fallas del planteo de Richard Dawkins. Pero si ustedes creen que esto iba a terminar aquí, no, mis hermanos. Les dije que Richard Dawkins no iba a admitir que lo acaban de atrapar, que ha cometido un error y que John Lennox le está dando una papiada tremenda. No, va a seguir como terco, como típico ateo, como la mayoría de ateos, hacia adelante y cada vez va a quedar más en evidencia. Les comparto pantalla y vean lo siguiente. Let's generalize it. Never mind about my wife. Let's generalize. It's the same with Biden, Richard. It's the same with Biden. Let's say. Es lo mismo. La misma evidencia razonable que utilizas para confiar, para tenerle fe a tu esposa, para estar convencido de que te ama, de que puedes confiar en ella. Bueno, es exactamente la misma evidencia razonable que utilizamos los cristianos hacia la Biblia o hacia Dios. Let's say that in general, how do we know that somebody loves us? Okay? Yes. You can use a word faith for that if you like, but it's not the right use of the word because, it is. Because you know why you know your wife loves you because of all sorts of little signs, little catches in the voice, little looks in the eye. That's the evidence that Yes, that's that's evidence. right. That's perfectly good evidence. That's not faith. Evidencia razonable. ¿Cómo que no es fe? ¿Cómo que no es fe? ¿Estás creyendo? ¿Estás confiando? ¿A partir de qué? ¿Del método científico? Richard Dawkins. ¿A partir del método matemático? No, a partir de la evidencia razonable. A partir de una serie de elementos, una serie de interacciones que estás teniendo con tu esposa que te invitan a creer, a confiar en ella. Eso se llama evidencia razonable. Eso se llama fe, que se vale de la evidencia razonable. Solo que no lo quieres ver porque te están papeando. Yes, it is. Well, okay, then we're coming down to pure semantics. I think you've been influenced too much by Kant, you see. Not explicitly, I have to say. Let's go on. Which of these statements are we now on? We're on the second. It didn't seem. La papilla está siendo tan grande que Richard no se acordaba ni en qué punto estaban. Le han removido el piso a este ateo. Miren, mis hermanos, la pregunta, el ejemplo de John Lennox fue tan pero tan bueno que este hombre quedó totalmente en blanco. Ni se acuerda qué es lo que estaban tratando. Ni se acuerda cuál era el punto que estaban abordando. Está completamente desubicado porque sabe, mis hermanos, ahí donde usted lo ve que sigue terco hacia adelante, sabe que lo acaban de sorprender. Sabe, es consciente, mis hermanos,
que John Lennox le acaba de dar una papiada, le acaba de dar un muy buen ejemplo, una muy buena respuesta. Lamentablemente, mis hermanos, muchos ateos asumen esta misma postura. Y cuando usted le presenta un muy buen argumento, una muy buena razón, pues siguen hacia adelante, yo diría que en una especie de ignorancia invencible o de convencimiento personal invencible. No importa cuántos argumentos, cuántas evidencias usted presente, no van a creer. Pero esto no termina aquí. Escuchen lo que viene a continuación. Have much connection with the quotes from the God delusion that you That read. actually works well with the verse. Okay, it does. Ay, para, amado. Este hombre está tan desubicado. Le acaban de dar tal papiada. Lo acaban, mis hermanos, de papiar tanto, pero tanto, que no solo se quedó en blanco, se olvidó de qué punto estaban tratando, qué es lo que estaban abordando en ese momento, sino que además le dice al moderador que lo que estaban tratando no tiene que ver mucho con las citas de su libro El espejismo de Dios. A lo que el moderador le responde que no, que está equivocado, que ciertamente tiene que ver con la primera cita que él estuvo compartiendo. A lo que Richard Dawkins, ahora, luego de haber dicho que no tenía nada que ver con la cita de su propio libro, ahora dice que sí, que realmente sí tiene que ver. Pero brother, te están dando tal papiada que hasta tu propio libro, lo que tú escribiste, se te está olvidando. Se te está olvidando incluso las propias citas de tu propio libro. Padre amado, qué clase papiada. Mis hermanos, simplemente épico, simplemente increíble lo que hizo John Lennox en este debate. Simplemente de aplaudir, de quitarnos el sombrero, la gorra en este caso, y decir bravo, chapó por John Lennox. Increíble lo que hizo. Entonces, mis hermanos, resumiendo, la fe cristiana no es irracional, no es absurda, por el contrario, se vale de la razón, se vale de la evidencia razonable. Todo en la vida, mis hermanos, no es probado a través del método científico o con una certeza matemática, a través del método matemático. No se puede. De hecho, la mayoría de cosas en la vida no son probadas de esta manera, no son probadas a través del método científico o del método matemático. Las relaciones interpersonales, las relaciones que tenemos con nuestra pareja, con nuestra esposa o con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestra familia, amigos, etcétera, no requieren el método científico o el método matemático, no requieren de una certeza o precisión matemática. De hecho, no pueden ser probadas a través de esos métodos. El método científico es insuficiente en ese sentido. El método matemático es insuficiente en cuanto a las relaciones interpersonales, y ya no hablemos de emociones, sentimientos, etcétera. No se puede utilizar esos métodos, mis hermanos, para probar ciertas cosas. Son insuficientes. Entonces, en esos casos nos valemos de la evidencia razonable, y eso es exactamente lo que hacemos los cristianos, mis hermanos, con nuestra fe. Y de hecho es lo mismo que hacen los ateos con ciertas decisiones que tienen que tomar y con sus relaciones interpersonales. Se valen de la evidencia razonable, no del método científico, no, mis hermanos, del método matemático. Que no te vendan la moto, que no te engañen, porque no lo hacen. O me va a decir algún ateo que realmente en la relación con su esposo, en la relación con sus hijos, en la relación con sus amigos, se vale del método científico o se vale del método matemático. Por supuesto que no. Y si lo hacen, mis hermanos, más ignorante no puede ser, porque de lo que se está valiendo es de la evidencia razonable. Hay ciertas acciones que hace, por ejemplo, tu esposa. Hay ciertos vestigios que tú puedes ver en el trato con tu esposa, en la relación, en el intercambio de ideas, prácticas, etcétera, gestos que están teniendo tu esposa contigo, que te hace, mis hermanos, recibir evidencia razonable, percibir evidencia razonable de que efectivamente tu esposa te ama, de que efectivamente tu esposa siente amor por ti, y por ende puedes confiar, puedes tener fe en ella. Y eso se llama fe en la evidencia razonable, o una fe que se desarrolla a partir, o se vale a partir de la fe razonable. Pues bien, mis hermanos, esta es una joyita, simplemente una joyita. Espero que les haya sido de bendición, y les exhorto una vez más que puedan ver este debate en pleno posteriormente de manera total, porque simplemente es una joyita. Dios me los bendiga. Yo me despido por el momento. Nos vemos en un próximo video. Chaito.